Para esta tarde, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, verso 25. Bueno, la palabra del Señor, pues siempre lo leeremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esperando que sea de bendición para los que aquí hoy estamos escuchando. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Parece sencillo, pero se hace muy difícil en la práctica. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tanto vivir o andar en el Espíritu no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque desde el día que usted se ha convertido, usted ha entrado en una guerra espiritual, en una lucha, en una batalla. Y quizás algunos ni nos damos cuenta. Pero sepa usted que usted ha entrado a una lucha. Y esa lucha usted no lo va a ganar en sus propias fuerzas. No lo va a ganar con su sabiduría, con su capacidad, con lo que usted tenga. Preparación, títulos. Va a ganar esa batalla con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Él nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también con el Espíritu. Yo soy casado, vivo con mi esposa, pero a veces viajo solo, pero estoy con ella. ¿O no es así? Pero hay muchos que sí son casados, hasta tienen hijos, y cuando salen afuera, están haciendo otra cosa. Y eso se ve no solo afuera, sino dentro de la iglesia. Y es triste y muy lamentable, hermano, porque hacemos quedar mal el evangelio. Qué bueno sería como, hay un joven que ahora está en las redes sociales que ha salido la muerte de Charles Kirk, algo así. ¿Por qué lo mataron a él? Por defender la verdad, por estar a favor de la familia, por ser un creyente que se enfrentaba sin temor a las multitudes. Y parece que él ha formado un cuerpo, diríamos, de lucha contra el enemigo, en otras palabras. Él se iba a las universidades y predicaba el evangelio sin temor, sin miedo. Pero le llegó la muerte. Eso para que nos demos cuenta, hermanos, que vivir el evangelio no es fácil. Siempre vamos a estar en peligro. Va a ser muy fácil y muy sencillo para aquellos que nos olvidamos que somos creyentes. Un cristiano siempre está en peligro. Lo malo es que a veces no hemos entendido lo que es el evangelio. Porque todos queremos tener de todo y ser tan felices. Y cuando nos toca defender lo que es la verdad, lo que es el evangelio, lo que nos manda la palabra de Dios, a veces nos olvidamos que somos creyentes por miedo, por temor, por falta que nos acusen, nos desprecien y por tantas cosas. Pero la Biblia nos llama a ser, ¿qué cosa? Guerreros espirituales, valientes, que defendamos siempre la verdad, porque la verdad hace libre a las personas. Y la persona que es libre defiende la verdad. Y la verdad es Cristo. Donde usted vaya es el Señor. A eso hemos sido llamados, hermanos. Es tan difícil y hay tanta oposición y cada día se va a levantar más. Por eso es tan necesario vivir en el Espíritu y andar con el Espíritu. Y para ello necesitamos ser inteligentes, diríamos. Está muy bien. Necesitamos la ayuda de Dios, pero hay que ver la lucha que tenemos y cómo el enemigo es tan sutil. Y prueba de ello es que no hay un ser humano que no haya pecado. ¿O hay alguno? No existe ninguno. No hay ninguno. Pablo les escribe esta carta a los Gálatas, bueno, a las iglesias en Galacia, porque había llegado a la iglesia unos misioneros judaizantes con una doctrina falsa, con argumentos que no tenían nada que ver con el evangelio, sino con costumbres y cosas que ellos practicaban. Y para ellos era muy bueno, porque también lo encontré en la Biblia, muchas cosas de esas. Y Pablo, no solo para defender su apostolado,
sino para para exhortarles a esta iglesia que estaban creyendo a esas enseñanzas falsas y erróneas. Y eso no ha pasado de moda, eso sigue en todas las congregaciones. Entonces, ¿cuánta necesidad hay de conocer la palabra de Dios? Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo usted dedica o lee la Biblia durante la semana? Algunos quizás ni se acuerdan que tienen Biblia. Es la realidad, ¿o no? Pasa en muchos hogares. Se olvidan que son cristianos. Solamente somos cristianos cuando estamos aquí en la casa del Señor. Entonces acá Pablo les exhorta, bueno, algunos textos no van a salir, quizá alguno salga por ahí. Gálatas 5:1 les exhorta diciendo, Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad? En el 3:1 les dice, yo les voy a preguntar, o sea, les pregunta diciendo, solo quiero saber, ustedes me contestan, ustedes me dicen, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por fe? Y luego le dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora están acabando por la carne. Hay gente que empezó bien. Querían estar todos los días en la casa del Señor. Y ahora sí se acuerdan que hay casa del Señor. Hay mucha gente que el camino se va quedando. Porque se ha olvidado, hermano, que ser cristiano, como decía, no es fácil. Pero tampoco se hace imposible si usted tiene la ayuda del Espíritu Santo. Y Él está dispuesto. Pero dicen que con esta carne no le gusta. Y les dice, hacer esto, lo que ustedes están haciendo, es desligarse de Cristo y caer de la gracia de Dios. Capítulo 4, verso 5 de Gálatas. Vivir y andar en el Espíritu habla de transformación, de regeneración, de cambios. Además les hace un llamado y les exhorta a la práctica diaria en cuanto a mostrar, hermano, el carácter, la conducta, las acciones, las obras que hizo Jesús. A eso somos llamados. Y dice, para ello ustedes necesitan la presencia del Espíritu Santo. Jesús fue bien claro a los apóstoles, dijo, no se muevan de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando sean llenos, ustedes no van a ser verdaderos, sino, ¿qué decir en otras palabras? Que iban a seguir siendo falsos, como hasta ese momento lo habían demostrado en muchas ocasiones. O sea, llamados a servir, amarse unos a otros, ayudarse, apoyarse, y no a escuchar a doctrina de demonios. Infinidad de congregaciones. Parece que hay gente que no lee su Biblia. Porque si uno lee su Biblia se da muy fácil cuenta de las enseñanzas que se dan aquí en los púlpitos. Aunque usted no levante la voz y diga, hermano, eso no dice la Biblia. No, usted se acerca aquí después y me dice, hermano, parece que aquí se equivocó. Y uno que es maduro y espiritual dice, sí, hermano, tiene razón, gracias. Eso es lo que se hace. Pero como uno desconoce, pues todo se acepta. Entonces, para andar en el Espíritu y caminar con Él, hay muchos obstáculos. A veces todo le echamos la culpa al diablo. Y a veces no es el diablo, es el vecino. El diablo lo usa a veces, por supuesto. Y a veces no es el vecino, a veces es un hermano. Hay que tener mucho cuidado. Pero el primer enemigo que tenemos es Satanás, el diablo. Y se está en todo lo que le agrada a Dios, para hacer lo contrario. Primer obstáculo para andar y vivir en el Espíritu es Satanás y sus demonios. Y hablar de Satanás, hablar de sus demonios, de esas legiones, de esos poderes que los tienen, no son juguetes espirituales, diríamos hablando así. Son jerarquías, tienen poder, tienen dominio. Ellos están muy establecidos, por eso es que hay grandes hombres de Dios que han caído. Ahora hay noticias desagradables, no se han escuchado. Por acá en Valencia. Familias, hijos, pastores. Esto, hermano, en todo el mundo está pasando por un descuido espiritual en las congregaciones. Ya Jesús nos advirtió por haberse multiplicado la maldad que dijo, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos, en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos. Aún hay gente que hay que separarnos. No va a ser de bendición para su vida.
Pueden visitar una iglesia, o pueden conocer una iglesia, pero no conocen a Cristo. Pueden venir a la iglesia, pero no vienen a alabar al Señor. El primer pecado ya saben dónde se originó, allá en el huerto del Edén. ¿Y cómo lo hizo Satanás? ¿Qué usó Satanás? Mentiras, argumentos falsos, pero sí eran atractivos o que les convenía a los oídos y a los ojos de las personas que estaban escuchando, en este caso Eva. Y esto mismo, él no se cansa. Él sigue inventándose cosas para hacer caer ¿a quién? A los hijos de Dios. Es enemigo de Dios, enemigo de la iglesia, enemigo de la palabra de Dios. Quiere que se haga todo lo que la Biblia no enseña. ¿Cómo podemos mantenernos caminando y viviendo en el Espíritu? A pesar de tanta oposición que hay. Aquí algunas claves. Santiago 4:7 habla del sometimiento a Dios. Gente que no se somete a Dios va a fracasar. Porque Dios no puede obrar en esa persona. Es altivo, es orgulloso, vanaglorioso. Y Dios trata con la gente humilde, con la gente que reconoce su pecado, su error. Sometimiento a Dios y resistencia al diablo, peleando la buena batalla de la fe. Nos toca pelear la batalla. Y para eso usted no tiene que ir al gimnasio. Va al gimnasio para sacar el punche, como dice, ¿no? Aquí tiene que ir ¿a dónde? A buscar al Señor, a orar, leer la palabra. Yo me imagino que muchos doblarán rodillas, algunos quizás ni se acuerdan. Pero qué bueno es pasar delante del Señor, a solas con Él. Es tanta bendición. Efesios 6:11, vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todo lo que quieren no es tu bienestar, es verte enfermo, desorientado, mal, errado, caído, y dice que viene a matar, robar y destruir. Y es lo que sabe hacer. Usted dirá, bueno, dice la Biblia, pero lo ha conseguido con miles de personas. Millones de cristianos. ¿Qué ha pasado? Hay que preguntarles, ¿pero por qué, hermano? ¿Qué te pasó? A un pastor recuerdo que le preguntaron y dijo, bueno, me descuidé mi vida espiritual. Descuidé mi vida espiritual. No prestes oídos a lo que no viene de Dios. No gastes tiempo en lo que no te va a edificar. Acércate a gente que es madura espiritualmente para pedir un consejo, no a cualquiera. Esto no es criticar a los hermanos ni despreciar a los hermanos. Si quiere ser maduro, vaya a una persona que usted sabe que va a ser bendecida, que le va a decir la verdad. Gente que no dice la verdad es porque no le ama, pero tiene que saber decir la verdad. Porque al cristiano maduro nos toca restaurar, levantar a los que están errados, están caídos. Pero ahora se usan las redes y aún directamente es para condenar, para destruir a las personas. El único que puede ser instrumento es Dios. Nosotros darnos la mano, darnos un abrazo, un aliento, hermano, para adelante, vamos, estamos en guerra, pero te voy a apoyar. Pero jamás apoyes una mentira. Jamás apoyes algo que no viene de parte de Dios. Mateo 4:4, alimentándote de la palabra de Dios. Ya decíamos, quizá algunos ni leen la Biblia. Porque hay tanta televisión, hay tanta ocupación en la casa que hacer y descuidamos la parte que más nos conviene como creyentes aquí en la tierra, que es lo espiritual. Jesús respondió al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso tiene que salir de nuestros labios. Palabra que honren al Señor y que sea de bendición para los hermanos, para la familia, para quien sea. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. A veces sí oramos un par de minutos en todo el día. Perseverancia, habla que siempre estés perseverando.
Porque tiempo hay. Usted no va a decir que no hay tiempo. Algunos dicen, no me alcanza el tiempo. Tiempo sí hay. Hasta sobra el tiempo cuando queremos, cuando somos buenos administradores con la palabra de Dios. ¿Qué dice Marcos 9:29? Con oración y ayuno. No espere que se programe un ayuno aquí en la iglesia. Ayuno no es dejar de comer. Dice Marcos, dice Jesús, dijo, este género no sale con nada, sino con oración y ayuno. ¿Cuántos han ayunado, hermano, este mes? Hemos comido, sí, hasta por gusto allá en el hotel. O sea que ahora tienen que ayunar unos 5 días seguidos porque hemos comido demasiado. Manteniendo la unidad y la paz con todos los hermanos. Nada de críticas, de peleas, de riñas, de contiendas. Hermano, en la Biblia hay un montón de consejos. Hay miles de consejos. Lo que pasa es que no nos enteramos de lo que Dios quiere que sepamos. Primer obstáculo es Satanás. Siempre se va a oponer a todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo verdadero. Todo. Él va a hacer todo lo contrario. Y para ello hay que conocer la palabra porque Él es bien astuto. No es cualquier angelito. Fue el mejor creado por Dios en todo. El segundo obstáculo que impide caminar y vivir en el Espíritu es el mundo. Que a veces a muchos lo tiene atrapados y no nos damos cuenta. Por eso necesitamos sabiduría de lo alto, no la sabiduría de la universidad ni de la tierra. La que viene de lo alto, que es perfecta, que es santa, que es justa, que te va a llevar a la verdad, a buscar las cosas espirituales. Con tantos sistemas, creencias, costumbres, actitudes y prácticas inmundas que se oponen a Dios y la voluntad y a todo lo que dice la Biblia. Todo el mundo está bajo el maligno. Y dice que el diablo los ha enceguecido. Entonces no espere que un mundano o una persona, a veces lo ven como insulto, una persona que no es creyente, le ayude para acercarle a Dios. Hay mucha gente que en vez de consultar a un creyente va a una vecina y la vecina ¿a dónde lo lleva? Hay muchos que hacen eso. Y después ¿dónde terminan? Ya sabe usted dónde. El mundo le ofrece todo. El diablo lo hizo con Jesús. Todo te doy. Riquezas, vanagloria, todo. Pero ¿qué dice Jesús? Está escrito que lo de aquí, lo que tú me muestras, lo que veo, lo que existe, lo que hay, es terrenal. Eso se queda aquí, eso se destruye acá. Allá, ¿qué cosa se va? ¿Quiénes se van? Los que viven y andan con el Espíritu. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu a pesar de sus influencias que el mundo tiene? El mundo, hermano, con todo lo que, las pantallas, los celulares, las modas, todo lo que presenta, parece que es bueno, está destruyendo a muchos cristianos. Está cerrando el entendimiento, los ojos, hermano, y no ven nada en lo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos? Hay tanta influencia, ¿qué tengo que hacer como creyente? Pues a la Biblia, ahí está la respuesta. Aquí algunas claves. 1 Juan 2, 15 al 17. No amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y solo el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. 1 Juan 15 al 17, 2, 15 al 17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para ello hay que conocer la Escritura. Si no conocemos la Biblia, ¿qué vamos a hacer lo que a Dios le agrada? Y si hacemos lo que a Dios no le agrada, nos perjudicamos nosotros mismos. Dice Romanos 2, renovando nuestro entendimiento. ¿Qué me va a renovar el entendimiento? La palabra de Dios. No esperes tener un sueño para saber qué vas a hacer. Está bien un consejo, que es maravilloso los que saben dar los consejos. Pero el que no falla es la palabra de Dios. Nunca, jamás va a fallar la palabra de Dios. Pero no espere que se haga a veces lo que ella dice. Es lo que Dios dice y lo que nos conviene a nosotros.
Pero el enemigo sí, te puede poner todo en bandeja. Lo que hace el mundo es igual. No os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento, cuál sea la buena voluntad del Señor. Es agradable y es perfecta. Eso no falla. Colosenses 3, 1 y 2. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, poniendo la mira no en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice, guardando la palabra y haciendo las obras que Él nos ha encomendado. ¿Cómo me entero de eso? Leyendo la palabra de Dios. No hay otra manera. Está bien, hermano, que usted se acerque a alguien que sabe, pero usted tiene la palabra de Dios, tiene la Biblia para informarse, para enterarse. Siendo sal de la tierra y luz del mundo. Es triste, hermano, y hay tanto comentario ahorita negativo. ¿Cómo es posible? Dicen que un siervo de Dios que trabajaba en la iglesia, en la obra, mira cómo está quedando, haciendo quedar mal el evangelio y siendo de piedra de tropiezo para tanta gente que veían como un ejemplo a esa persona. Ha pasado y está pasando. Por eso decía que estamos siempre en peligro. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque nosotros somos hijos de Dios y somos portadores de bien. Ser luz, ser la sal de esta tierra. El tercer obstáculo, eso no anda muy lejos. Tampoco es su pareja que está al costado. Es su carne. ¿Cómo lucha usted con su carne? ¿Qué tiene que hacerlo? Alimentarlo más. Ahora que hemos ido al retiro, tanta carne, hermano, hemos engordado la carne. ¿Cómo tratamos con ello? Esto, hermano, esta es la naturaleza que heredamos, es pecaminosa desde que nacemos. Y está con nosotros las 24 horas del día. Se vaya donde se vaya, está con usted. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo aquí he puesto, la carne es la fuente de nuestros deseos y pasiones, apetitos desordenados que nos llevan a transgredir la ley de Dios y hacernos enemigos de Él. La carne es la causante de nuestras debilidades, nos lleva al fracaso, al odio, a la muerte y a la condenación eterna. La carne, que fue creada por Dios. Pablo, ¿qué decía? ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Lo que yo quiero hacer, ella no me deja. Me lleva a hacer otra cosa. En otras palabras, la carne misma, hermano, está en guerra con nuestra salvación, diríamos, con nuestra alma. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Quién me puede sacar de esto? Solamente el Señor y el Espíritu Santo. No hay otro. Y Pablo esto les aclaraba duro a los Gálatas. No hay otra manera, solo Cristo y el Espíritu Santo. Está bien, quizás sus enseñanzas que le están dando, aunque están fuera de la Biblia, pero no hay nada más que Cristo y el Espíritu Santo. Claves para esto, para la carne. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No que mi carne me pide, la chuleta, ¿no? No, muchas veces, hermano, usted tiene que negarle a la carne muchas cosas que no le convienen. Sabe que eso le hace daño y usted sigue. Lo que hemos leído, el texto de Gálatas 5:25, que dice andar en el Espíritu, que también vive en el Espíritu. El 24 dice, crucificad la carne con sus pasiones y deseos. El verso Hebreos 12:1 dice, despojándonos del pecado, de todo peso que nos asedia, y debemos correr la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos no se pueden desviar al mundo. Puesto los ojos en Jesús. ¿Y cómo hago eso? Es que tengo que conocer la Escritura. Si no me voy a desviar, porque tus pies te llevan al abismo. Al mundo, es todos los caminos conducen a Dios. Mentira del diablo es eso. Solo hay un camino, se llama Jesucristo. 3:5 de Colosenses, haciendo morir lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, deseos pecaminosos, avaricia, idolatría y una tremenda lista. Tiene que leer la Biblia para enterarse. Porque muchas veces lo estamos cometiendo e ignoramos que Dios eso detesta. Dice aquí Romanos 12:1, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Cuántas veces nos vamos con unos cuerpos, hermano, que se refiere desagradable por el pecado?
por las cosas carnales, malas que hay o que practicamos. Y dice aquí, no dejando de congregarse, como muchos lo hacen. Muchos tienen por costumbre. Hermano, decía una hermana ayer, se fue por celular, le digo, hermana, aprovecha en reunirte, todavía tenemos tiempo y nos están permitiendo congregarnos. Llegará el tiempo que no lo vamos a poder hacer. Y ahí es cuando usted va a querer congregarse, pero ya no se va a poder hacer. Ahora aquí he puesto como, recordando las palabras del pastor Aarón. Si usted no quiere que Dios haga sus maletas y se vaya, tiene que aprender a caminar y vivir en el Espíritu. ¿Por qué le digo esto? O por qué hay un texto en Ezequiel 37, del 1 al 14, lo leen en su casa, pero aquí vamos a ver solamente el verso 10. Dios levanta a Jeremías y le dice, mira, este es mi pueblo. Y le hace ver la condición de su pueblo, cómo estaba. Dice, Dios compara el estado de su pueblo Israel como un valle de huesos secos y secos en gran manera. ¿Cómo se llega a esta condición? Usted dirá, bueno, es el pueblo de Israel. Hermano, hay miles de cristianos que están en esta condición. Por eso no sienten nada del Señor. Como les decía, pueden estar en una iglesia, pueden ir a una iglesia, pero no hay presencia del Espíritu Santo, por eso se acepta todo. Aceptan de todo. Saben que está mal y lo aceptan. Esa es la condición de mi pueblo. Un valle de huesos secos y secos en gran manera. Este acontecimiento nos transmite un mensaje primero de muerte. A esto se puede llegar si hay un descuido espiritual. Si yo ando como yo quiero, como me da la gana, como yo pienso que es, y no como Dios dice. Y permitiendo o cometiendo ciertos errores y pecados en nuestra vida. Este acontecimiento nos transmite un mensaje de muerte por la condición y consecuencias y estado de horror al cual puede llegar un creyente por desobediente, por amar el mundo, por abrirle puertas a Satanás y por hacer lo que su carne le obliga a hacer las cosas. Hablando de cosas carnales. Motivo por el cual Dios, como le repito, pues va a hacer sus maletitas y se va a ir. Le dirá, pero Dios siempre está, Dios es fiel. Claro que Dios es fiel. Pero hay consecuencias que llegan a nuestra vida. Este pueblo fue llevado cautivo. Y cuando Dios está presente en la vida de un creyente, ese creyente es libre, no es cautivo. Dios los abandonó y el pueblo fue llevado cautivo por 70 años por los babilónicos. Pasaron una serie de problemas. 70 años en esa condición. Pero si usted va a Apocalipsis 11:8, ahí va usted a ver la condición a la cual todavía va a llegar Israel. ¿Qué dice Dios ahí? Lo compara, dice, va a ser Sodoma y Egipto. Eso no es ahorita. Está camino a eso. Por eso le decía que hay cristianos que todos deseamos estar firme, constante, creciendo, lleno del Espíritu Santo, y el Señor viene y nos vamos con Él. Pero otros no. Y este pueblo, mire, va a llegar a eso. Sodoma y Egipto. Y allí, y en Egipto, en Sodoma, en Israel, ¿quién murió? Nuestro Señor Jesucristo. Estaba ahí el Salvador. Aquí está el Señor. Y aquí estamos todos. Y estaba con su pueblo, Israel. Pero va a llegar a esa condición. Ser como Sodoma y Egipto. Sodoma fue destruido. Egipto, usted sabe qué es lo que pasó con las 12 plagas, qué pasó con miles de personas que murieron. Pero también en este pasaje hay mensajes de esperanza, mensajes de vida, de consuelo, de restauración espiritual para su pueblo, y que no hay nada imposible para Dios. Y la razón es porque todavía Dios no ha terminado la obra con su pueblo ni con su iglesia. Y por otro lado, hay una enseñanza
nos da también una alegría, diríamos, que vamos a ser liberados de todos nuestros enemigos. Que todos nuestros enemigos van a ser derrotados. Pero para ello, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber clamor, oración, clamor en el pueblo de Dios. Tiene que haber palabra de Dios. Eso pasó en el Valle de Bolsé, clamor, palabra de Dios. ¿Qué más tenía que haber ahí? Presencia del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, un llamado al arrepentimiento. Puede estar un buen mensaje, o que Dios te ama y que Dios te bendice como tú vivas, como tú eres, pero siempre tiene que haber un llamado al arrepentimiento. Yo aquí he puesto las razones por qué esta gente llegó a eso. ¿Por qué llegaron a esta situación este pueblo? Como a muchos creyentes. Número uno es por la contaminación, siendo fascinados por las tradiciones, costumbres, religiones cananeas de su pueblo de Canaán. En particular, se sintieron atraídos por los cultos a Baal y la diosa Acera, divinidades de la fertilidad, o sea, de actos inmorales, violando el pacto que hizo Dios con sus padres, y llegando al pecado de la idolatría y prácticas paganas. Imagínense, si usted sigue leyendo la historia en Números y otros libros, hasta el mismo altares pusieron ídolos, sacrificaron cerdos, sacrificaron sus hijos. Ellos pensaban que lo hacían como para Dios. Y ellos pensaban que eso era una bendición para la familia. Ellos pensaban que haciendo esas cosas estaban bien. Pero todo eso, hermano, era paganismo dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Ya sabe que usted ahora viene octubre. ¿Qué viene el 1 de octubre? ¿Cómo se llama eso? Halloween. ¿A quién lo jalará eso? Bueno. El 1 de noviembre, Día de los Difuntos. Hay gente que conversa con los muertos. Hay gente que conversa con los muertos. Bueno, eso no es bíblico. Si fue creyente, está con el Señor. Si no fue creyente, pues esperamos que Dios en su misericordia, quizá en su último segundo, se haya arrepentido. Ya vienen las Navidades. Son fiestas, hermano, más paganismo que espiritualismo para las vidas. Y hay gente que dice, no, lo hago por mis hijos. Lo hago porque yo no soy un religioso, no soy un fanático. No sabe que a veces llevamos mentira aún en los altares y aún a nuestros hogares. Y se convierte en maldición para la familia. ¿O no dice Oseas 4:6? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por no aplicar lo que dice la Biblia, se convierte en maldición para los hijos, para los nietos y para la descendencia. Nos falta conocer la palabra del Señor, que Dios nos ayude. Una predicación diciendo que Dios te ama tal como eres. Sí nos ama como estamos. Pero si no hay un llamado al arrepentimiento, dice que es el mensaje más dulce del infierno. Claro, si la persona está en pecado, es decir, ¿sabe qué, hermano? Arrepiéntete. La solución es que te arrepientas. No hay otra manera. Acepta al Señor y te vas al cielo, así en otras palabras. Si no, ha quedado a media parte de decir el mensaje. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Por amar el mundo. Para Dios dice que estaba muerto. Pero cuando regresa, en otras palabras, Dios le dice, hijito mío, bienvenido a casa. Pero aquí estas son las normas, son las condiciones como se vive en casa. Una bañadita, pues limpio, vestido nuevo, calzado nuevo, celebración y fiesta. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento de este joven. Y esto sucede, hermanos, otras bendiciones llegan a la vida cuando hay estas cositas en las personas que pues vemos y entendemos la manera como estamos viviendo delante del Señor. ¿Qué pasaron con las 5 vírgenes de Mateo 25? Por amar el mundo, se les apagó la luz, se les acabó el aceite y no entraron al cielo, en otras palabras. No entraron a las bodas. Estamos en peligro.
Si usted sigue leyendo su Biblia, las iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias, ¿les llama a dónde? Al arrepentimiento. Y les dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor te da o te hace ver tu situación y te deja en ti la decisión. Por eso cada persona tiene que tomar su decisión. Dios no puede tomar la decisión por nosotros. Si nos ama, sí, pero hay que reconocer nuestro estado, cómo estamos delante de Dios. El Señor nos llama a vivir en el Espíritu y a caminar con Él. A ser espirituales, en otras palabras. Porque si no, Él no pondría, hermanos, sin santidad, nadie verá al Señor. Y Él dice, sed santos como yo soy santo. Si ustedes no consagran su vida, no me van a ver. Para terminar, en la India había un misionero. Había un misionero que se habían reunido como 10 millones de personas en un tremendo descampado. Pero en el hospital, una hermana, o sea, el esposo de una hermana se muere. Y los doctores dan la certificación que tal persona murió. Pero la hermana se entera que hay una campaña, o la persona, no sé si es la hermana, que hay una campaña, y le dice a 2 o 3 personas, por favor, vamos a llevar a mi esposo a esa campaña. Y dice, pero ¿para qué vamos a llevar a la campaña si ya está muerto? No, por favor, vamos a llevar. Y claro, todo predicador que dice, aquí alabamos a un Dios que vive, que sana, que restaura, que libera, que levanta a unos muertos. Y justo en eso aparece el cajón del muerto con las 2 personas y lo dejan a su costado de la plataforma. Y él decía, nosotros alabamos al Dios que tiene poder, pero miraba la caja, ¿no? Y por dentro decía, Señor, tú sabes cómo lo vas a hacer, porque yo aquí no puedo hacer nada. Pero seguía diciendo, predicando la palabra, ¿no? Así es que aquí, todo el que quiera ser salvo tiene que estar a Cristo y se va a salvar y se va a sanar. Si hay enfermos, se van a sanar. Y había un muerto al costado. Él sigue predicando y en eso escucha que en la multitud se levantan sillas de ruedas. Ya puedo caminar, otro, yo puedo ver, yo puedo escuchar, y saltando, gritando. Y de pronto escucha que la caja está así. Tocaban la cajita y entonces él dice, ¿lo pueden abrir la caja? Pero él seguía no sé si creyendo o no también, pero usted sabe que un muerto es a su costado. Abren la caja, el hombre se sienta, se para, no sabía dónde se encontraba porque estaba muerto. Ese milagro hizo que 1 millón de personas se conviertan. 1 millón de personas. Y él dice, no le estoy mintiendo porque ahí siempre se toma nota, ¿no?, de los que se convierten. 1 millón de personas se convirtieron ese día. Y él dice, entonces yo he podido aprender qué bueno es obedecer a Dios. Porque yo jamás pensé ir a la India a predicar. Y Dios, antes de ir, se encontró con este joven que hizo el avivamiento aquí en Galas. Galas, creo que es el sitio. El avivamiento, se encontró con él 3 o 4 días antes de su muerte. Pues dice como Dios le dirigió cómo llegar a esa casa. Llegó sin saber que era su casa. Tocó la puerta, entró y vio al Señor y le dijo, yo soy tal persona. Y le dijo, ¿sabes qué? Simplemente dice, me puso la mano y eso fue todo. Y ese fue el llamado de Dios, se convirtió en misionero, fue a la India a predicar, sucede ese milagro y 1 millón de personas se convirtieron. Y él dice, si usted no vive y si no anda con el Espíritu Santo, olvídese. Usted no es nada, es un fracasado. Usted no va a entrar al cielo. O sea, con unas palabras que dicen, y esto no te digo Dios porque el Espíritu Santo me hace sentir para decirte. Y dice, todo el que quiera hoy reconocer su situación, pase adelante. Y se convirtieron en 1 millón de personas. No esperamos que aquí venga 1 millón porque no hay 1 millón. Pero si alguno, hermano, que somos conscientes cómo estamos delante de Dios, es una hermosa oportunidad de decir, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, quiero vivir como tú quieres que viva, no como yo lo he entendido o estoy viviendo. Que el Señor nos ayude a todos. Todos necesitamos de Dios. Hermanos, estamos en tiempos difíciles y cada día va a ser peor.
Ya se levantaron más de 60 naciones para ir a hacer la vida imposible a Israel. ¿Qué nos queda? Orar, confiar en Dios. No estamos solos, porque está el cielo con nosotros, pero hermanos, la guerra cada día se está haciendo más. A todos sí tenemos que pelear esa buena batalla